City Noticias de las 8. Hola, muy buenas noches. Saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales City Noticias de hoy. Titulares. Toma masiva contra el Paseo Millonario. El Gaula Militar realiza a esta hora operativos en zonas de rumba de Chapinero, incluido el lugar en el que Diana Ospina tomó un taxi el pasado fin de semana. Acompañamos la intervención. Violento hurto en Usaquén. Ahora también se roban las motos en la puerta de la casa. En Gavilla, delincuentes abordaron a su víctima y la despojaron de su vehículo en segundos. Por 5 horas, el alcalde de Bogotá se reunió con la fiscal general, el ministro de Justicia y el subdirector de la policía. Los funcionarios hablaron de las estrategias para combatir los delitos de alto impacto. Galán pidió cambios legales para evitar que los criminales queden en libertad. Según la Secretaría de la Mujer, en enero de este año no se registraron feminicidios. Sin embargo, en la ciudad 4 mujeres fueron asesinadas. Las atenciones a personas en riesgo de feminicidio se triplicaron. La Secretaría de Educación se pronunció tras las denuncias de presuntos abusos cometidos por un rector de un colegio de Rafael Uribe Uribe. En las instalaciones fueron detectadas cámaras en los baños. Esta tarde se registraron nuevos bloqueos en la avenida NQS y en la calle 26. Desde el Consejo denuncian que habrá modificaciones al decreto que garantiza los derechos a la manifestación. El distrito respondió. El Ministerio de Salud confirmó 3 casos importados de sarampión en el país. 2 de ellos están en Bogotá. El Instituto Nacional de Salud hace un llamado urgente para que quienes viajen al exterior o asistan a eventos masivos revisen sus esquemas de vacunación. El gobierno nacional anunció las primeras medidas de orden público para las elecciones legislativas. La ley seca iniciará el sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde e irá hasta el lunes a las 6 de la mañana. En el mundo, el presidente Donald Trump reconoció hoy que se enfrenta a una difícil decisión sobre cómo proceder con Irán tras el fracaso de los esfuerzos diplomáticos. Hay máxima tensión en Oriente Medio. Embajadas pidieron a sus ciudadanos abandonar la zona. En los Citideportes, Luis Javier Suárez continúa su racha goleadora en Portugal. Marcó doblete y llegó a 22 anotaciones para ser el máximo artillero de la liga. En los planes de escape, Shakira y BL sorprendieron a sus seguidores al publicar un adelanto de lo que será su próxima colaboración musical. Y el próximo fin de semana habrá homenajes a Willy Colón en Nueva York. Esto es City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Comenzamos. Noticia del día. Bienvenidos a nuestra emisión central y empezamos hablando de un violento hurto que ocurrió en la localidad de Usaquén. Ahora también se están robando las motos en la puerta de la casa. Oriana, buenas noches. ¿Qué detalles conoció de este caso? Rafael y televidentes, muy buenas noches. Así es, mire, en el video que ustedes van a ver en pantalla se logra observar cómo este hombre llega a lo que sería su vivienda y mientras espera contados segundos a que se abran las puertas de su vivienda, estos sujetos lo abordan fuertemente armados y en un abrir y cerrar de ojos le arrebatan su motocicleta, su medio de transporte. Mire, nosotros corroboramos esta información con las autoridades, ellos nos indican que esto ocurrió el día de ayer, que se hizo el respectivo acompañamiento a la víctima y se entregaron todos los detalles correspondientes al hurto. Sin embargo, de momento esta persona no presentó denuncia sobre el robo. Por eso continúan en investigación referente a este caso con estos videos de cámaras de seguridad que han logrado obtener. Rafael, esa es la información pues que tenemos a esta hora de la noche respecto a este caso. Estaremos atentos entonces a la investigación y también, por supuesto, el llamado que hacen las autoridades a poner siempre el denuncio. Y por 5 horas el alcalde de Bogotá se reunió
reunió con la fiscal general, con el ministro de Justicia y con el subdirector de la policía. Andrés, ¿cuáles fueron las conclusiones de este encuentro y sobre todo las respuestas que la gente necesita en materia de seguridad? Hola Rafael, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes es un gusto saludarlos. Mire, esta reunión se llevó en horas de la tarde y como usted lo dice, duró más de 5 horas entre el mandatario distrital y también la fiscal general de la Nación. Allí hablaron de varios temas, pero uno fue sobre los delitos de alto impacto como los homicidios, pero también el hurto y el porte ilegal de armas. También el alcalde Carlos Fernando Galán anunció y también pues habló sobre cómo combatir las redes criminales acá en la ciudad. Fue una reunión positiva, donde se abordaron varias problemáticas y acordamos varias cosas. Por ejemplo, hacer lo necesario para poder aprovechar las herramientas que nos da la tecnología en la identificación de los delincuentes y su judicialización, además de revisar los obstáculos que existen actualmente para ese fin. El alcalde fue enfático en fortalecer el sistema judicial. Quiero ser claro, como lo fui durante la reunión. En Bogotá somos conscientes de que debemos hacer más para mejorar la seguridad en la ciudad, pero estamos convencidos de que se requieren cambios en el sistema legal que permitan que quienes cometen delitos violentos no queden en libertad ni sigan afectando la tranquilidad de los ciudadanos. Y también en las últimas horas se conoció el informe sobre el delito de feminicidio del mes de enero. Aunque no hubo ningún caso de feminicidio en este mes, sí se reportaron 4 asesinatos a mujeres. En enero de 2025 hubo 2 casos de feminicidio. Según la Secretaría de la Mujer, para este año no hubo víctimas. Los asesinatos de mujeres no tienen que ver con violencias basadas en género, tienen que ver con otras situaciones relacionadas con la seguridad. Y ahí tenemos que este año se han reportado 4 casos de asesinatos de mujeres, contrario a lo que pasó el año pasado, que a esta fecha, a corte enero, llevábamos 6. En enero de 2026 se triplicaron valoraciones por riesgo de feminicidio. Se reportaron 149 atenciones. Según el distrito, el incremento se debe a que Medicina Legal tuvo más profesionales para la atención. Expertos aseguran que se debe fortalecer las garantías para las víctimas. Se sugiere al distrito fortalecer la ruta de atención a la mujer. Esto significa que se dé una atención inmediata, que se dé una atención garante y que realmente valga la pena la denuncia. Además, activar y fortalecer el sistema de alertas tempranas a través de la Secretaría de la Mujer. No solo en el tema de muertes violentas hay que prestar atención, sino también en las lesiones personales y en los desencadenamientos de este otro tipo de situaciones que inician con la dependencia económica y entre tanto también con la dependencia que hay de otros familiares que hacen que la mujer no salga del entorno de riesgo. Las localidades con mayor atenciones a mujeres víctimas de violencia fueron Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar. También las medidas de protección deben tener un seguimiento, que sean efectivas, que sean reales y que no simplemente queden en un papel, sino que cumplan el fin para lo cual fueron hechas. Es importante trabajar con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional y entre todos poder operar de forma inmediata para que la denuncia sea efectiva. En medio de todo eso también hay que plantear que la Secretaría de la Mujer tiene unas estrategias muy interesantes, pero que esto no es solo de un sector, es de todo el distrito, de todas las entidades y no solo de policía o de fiscalía. Entre enero y diciembre de 2025 ocurrieron 20 feminicidios. Y a esta hora se realiza una toma masiva contra el Paseo Millonario. El Gaula Militar realiza operativos en zonas de rumba de Chapinero, incluido el lugar en el que Diana Ospina tomó un taxi el pasado fin de semana. Oriana, usted acompaña esta intervención. Rafael y televidentes, así es, mire, hasta ahora nos encontramos en Chapinero. Llegamos hace contados minutos a este punto de la capital en compañía de 50 unidades del Gaula Militar. En este momento lo que se adelantan aquí son operativos precisamente para prevenir ese tema del Paseo Millonario que está azotando a la capital, con esos casos que nosotros hemos reportado en nuestro sistema informativo. Mire, nosotros estamos acompañándolos desde las 6 de la tarde, acompañamos en la lista
alistamiento de las unidades del Gaula que llegaron a este punto. Como ustedes lo podrán ver en pantalla, ellos se prepararon las instrucciones respecto a cómo sería el operativo que se va a extender por horas de la noche, precisamente en este punto, que es un punto de rumba, donde hace poco se reportó ese caso de paseo millonario en un taxi. Mire, a esta hora vamos a hablar precisamente con el comandante del Gaula Militar, quien nos va a entregar detalles sobre cómo se van a adelantar estos operativos. Muy buenas noches, bienvenido a City Noticias de las 8. Cuéntenos cómo se van a manejar los operativos el día de hoy. Buenas noches, Oriana, buenas noches a toda la teleaudiencia de City Noticias. Efectivamente, nos encontramos desplegados aproximadamente 50 hombres y mujeres del Gaula Militar Cundinamarca y el Gaula Militar Élite número 2 con el propósito de hacer una toma masiva en ese sector de la localidad de Chapinero y llevar la información, implementar nuestra campaña Yo no pago, yo denuncio, decirle a la gente, a la ciudadanía, a los que se encuentran disfrutando de la Bogotá nocturna, qué hacer en caso de ser víctima de una llamada extorsiva, de extorsión, de secuestro. Entonces, nuestro propósito fundamental es decirle al ciudadano, llama a la línea 147 si es víctima de extorsión o secuestro. Bueno, comandante, y yo quiero que veamos porque, miren, en este momento están haciendo precisamente esa campaña para que la gente conozca cuáles son esas líneas para denunciar, cuáles son esos casos que se pueden presentar que a veces la gente pues los pasa desapercibidos y no sabe, venga, me ocurrió esto, escuché esto, ¿cómo lo puedo denunciar? ¿Cuál es ese acompañamiento que ustedes le están haciendo en este momento pues a los trabajadores de esta zona y posteriormente a la gente que llegue a disfrutar, digamos, de las zonas de rumba que están ubicadas en este punto? Bueno, básicamente nos encontramos diciéndole a la ciudadanía que en el sector del comercio y el sector nocturno que existen varias modalidades de extorsión, entre esas el falso servicio, la extorsión clásica donde se acercan a la persona con el objeto de exigirle dinero a cambio de no atentar contra su vida o sus bienes. El paseo millonario se ha convertido en una situación, una problemática donde aprovechan estos delincuentes para retener a las personas y eso se convierte básicamente en un secuestro. Entonces nos encontramos en ese sector para mitigar, para decirle al ciudadano, denuncie a la línea 147 si es víctima de cualquiera de estos delitos que afectan la libertad personal. Muchísimas gracias, comandante. Rafael y televidentes, esa es la información pues que nosotros registramos a esta hora acompañando este operativo, pero seguiremos muy al tanto de cómo avanza y cuál será el balance de esta jornada. Esta tarde se registraron nuevos bloqueos en la avenida NQS y en la calle 26. Desde el Consejo denuncian que habrá modificaciones al decreto que garantiza los derechos a la manifestación. Daniela, buenas noches. Usted estuvo hoy en los puntos afectados, pero también estuvo indagando por este supuesto cambio. Rafael, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches, sí señor. Hablemos primero de los bloqueos de esta tarde y de las novedades a esta hora de la noche, porque la calle 26 ya se muestra completamente normal en cuanto a su tráfico y su tránsito. Quiero enseñarles entonces que ya no hay afectaciones en este corredor vial en ambos sentidos, tanto occidente-oriente como oriente-occidente, luego de una manifestación de cerca de 300 personas que arrancó primero sobre las 3 de la tarde allí en el corredor de la avenida NQS con calle 53 y luego esas 300 personas se trasladaron hasta aquí, hasta este punto de la calle 26 a la altura de la carrera 33. También hay que hablar entonces del colapso en otras vías, vamos a trasladarlos a lo que ocurrió más temprano, pero en la calle 13, recordemos una manifestación que empezó sobre las 11 de la mañana y que se extendió casi hasta las 2 de la tarde, un colapso allí entonces en ese corredor a la altura de la carrera 18 en ambos sentidos. Allí Transmilenio sí tuvo mayor afectación porque cerca de 90.000 personas se tuvieron que bajar de sus buses a caminar para poder llegar a sus destinos por el cierre de 5 estaciones. ¿Cuáles fueron? Aquí les contamos. Ricaurte, que es la parte que queda ubicada en la calle 13, no en la NQS, también la estación de La Sabana, estación de San Fasón, avenida Jiménez y la calle 22, pero hasta ahora ya también hay normalidad en ese punto. Recordemos que allí fueron bloqueos por parte del gremio de comerciantes.
Y hay controversia precisamente por este tema de los bloqueos y las manifestaciones en Bogotá. Párenle bolas a este dato. El año pasado se incrementaron en un 20% las manifestaciones en Bogotá frente al año 2024. Aquí les cuento la controversia que hay entre el distrito y el Consejo de Bogotá. ¿Se planea modificar el protocolo para las manifestaciones en Bogotá? Esto le respondieron a la concejal Heidi Sánchez. El secretario de Gobierno ha anunciado la modificación del decreto tanto distrital como la solicitud para que se modifique el Gobierno Nacional, que se hizo por una orden de la Corte Suprema de Justicia para que el gobierno regulara la intervención del Estado en la manifestación ciudadana. Menciona la concejal que se planea modificar el decreto 053 del año 2023, que garantiza los derechos a la manifestación pacífica, asegurando que la administración Galán quiere que Transmilenio sea intocable. Por supuesto que no queremos que de manera permanente se bloquee Transmilenio. Hay que recordar que Transmilenio solamente con un bus varado colapsa en absolutamente todas las troncales. Aquí estamos hablando de derechos, el derecho a la manifestación ciudadana. Aunque el asunto en las calles pide cambios, Bogotá acogió 1.761 manifestaciones en 2025, un incremento del 20% frente al 2024. El tema de las protestas en Transmilenio me parece un poco ilógico porque sí, el sistema es público, pero al final la empresa es privada. Entonces, como que Transmilenio no es que vaya a hacer o responder algo sobre lo que se esté manifestando. Entonces, pues al final está afectando a los usuarios que están yendo a sus trabajos. No avisan nada, entonces pues es complicado no poderse movilizar. El usuario del sistema, que realmente ese es el que se afecta, porque los otros están protestando, están en lo suyo y de ahí no pasan. Manifestó el secretario de Gobierno que el 95,2% de las manifestaciones del año pasado se gestionaron con diálogo. El 70% de las movilizaciones de 2025 contenían reivindicaciones de tipo nacional. Consideramos desmedido el bloqueo deliberado, incluso a veces el ataque violento, contra el transporte público en horas pico y troncales, afectando millones de personas que van a estudiar, trabajar o a una cita médica. Añadió el distrito que los derechos de todos y todas importan, aunque no se confirmó si habrá cambios en dicho decreto. Cuando regresemos. En marzo bajará el precio de la gasolina. Daniela. Rafael, será una segunda reducción de 500 pesos. Más adelante les cuento. Macabro hallazgo en Kennedy. Abandonaron un cuerpo y salieron huyendo. Oriana. Rafael, conocimos el impactante video que muestran cómo abandonan el cuerpo y lo cubren con una colchoneta. Y hay fecha para el encuentro de Gustavo Petro con Delcy Rodríguez. Andrés. Rafael, esta reunión se llevará a cabo el 14 de marzo en el municipio de Villa del Rosario Norte de Santander. En minutos les amplío la información. Esto es City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Ya volvemos. Local. Gracias por continuar con nosotros. La Secretaría de Educación se pronunció tras las denuncias de presuntos abusos cometidos por el rector de un colegio de Rafael Uribe Uribe. Juan José, ¿qué medidas tomará el distrito? Rafael, pues por ahora la Secretaría de Educación del distrito aseguró que sostiene diálogos con la comunidad educativa para evaluar posibles acciones. Y es que, vea, es una situación que tiene con mucha indignación a la comunidad de este plantel, porque no solo se trata de abusos de autoridad, sino también de un presunto abuso sexual en contra de un menor. Comunidad de un colegio de la localidad de Rafael Uribe Uribe denunció presuntos abusos que involucran al rector del plantel. Estudiantes y padres de familia se manifestaron a las afueras de la institución en rechazo al directivo. Los niños y los padres de familia están denunciando presuntos abusos, pero ellos tienen conocimiento. El comunicado que yo les tengo en este momento a los niños y a los padres de familia que me pasaron los docentes es que el señor rector ya ha sido retirado y no tiene orden para ingresar a este plantel. Padres de familia del colegio aseguraron además que directivos habrían instalado cámaras al interior de los baños del plantel. Las cámaras están dentro del baño, los vigilantes no tienen acceso a las cámaras, solamente el rector.
cámaras que van hacia los inodoros, digamos, y pues eso está prohibido en cualquier lado, en cualquier institución de propiedad horizontal, independientemente si es un colegio. La Secretaría de Educación del distrito aseguró que evalúa posibles acciones sobre el caso. Frente a la situación presentada en una institución educativa distrital de la localidad de Rafael Uribe Uribe, la Secretaría de Educación está dialogando con la comunidad educativa para conocer sus inquietudes y evaluar posibles acciones. Desde la Secretaría de Educación reiteramos nuestro compromiso con el bienestar de nuestras niñas, niños y jóvenes. La situación ha generado indignación entre la comunidad educativa de este colegio, desde donde aseguran que pese a que el directivo ya fue retirado, continúa asistiendo a la institución. Y el Ministerio de Salud confirmó 3 casos importados de sarampión en el país. 2 de ellos están en la ciudad capital, en Bogotá. Juan José, ya conocíamos de uno de ellos, pero entonces ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál es la estrategia? Rafael, pues las autoridades insisten en un seguimiento riguroso a los pacientes contagiados, pues para que no puedan extender la enfermedad a más personas, y de activar un cerco epidemiológico en terminales terrestres y aéreas. Recordemos que de estos 3 casos, 2 están en Bogotá y el otro caso está en Santander. 3 casos confirmados de sarampión en Colombia es el balance que entregan hoy las autoridades de salud del país. Una cifra que preocupa teniendo en cuenta que se avecinan eventos masivos como el Mundial de Fútbol, donde más personas podrían contagiarse e importar más brotes. Actualmente tenemos 3 casos confirmados de sarampión importado, es decir, de personas que han realizado viaje al exterior, que se encuentran en buen estado de salud, que se encuentran en seguimiento, y que lo más importante es que ustedes sepan que se han hecho todas las acciones epidemiológicas desde el mismo momento en que se empieza el estudio del caso. No debemos esperar el tema de confirmación por laboratorio. El ministro de Salud confirmó que el gobierno realiza vigilancia a estas personas y a viajeros que llegan desde países como México, donde hay alerta sanitaria por casos de sarampión. Seguimos controlando no solamente a estas personas, sino a quienes han estado en exposición con estos importantes individuos que tuvieron la enfermedad. Por esto, tenga en cuenta cuáles son las dosis de vacunas contra esta enfermedad que usted debería tener en su esquema. Vacunación al año y a los 18 meses, es decir, nosotros debemos tener 2 dosis de triple viral. Pero si yo voy a viajar a un país de riesgo, debo ponerme una dosis de refuerzo. Recuerde que las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación donde puede inmunizarse. Y hay consternación en Kennedy por una zona usada por delincuentes para abandonar cadáveres. Los vecinos han registrado cómo operan los criminales. Oriana, usted estuvo en la zona y además habló con ellos. Rafael y televidentes, así es. Nosotros hablamos con trabajadores y residentes del barrio Carvajal, quienes aún no salen del asombro por esa escalofriante escena que tuvieron que ver, unos al amanecer, otros a través de cámaras de seguridad, en las que se ven que aproximadamente en 1 minuto abandonaron el cuerpo precisamente frente a sus trabajos, frente a sus viviendas, que como ellos los decían, diariamente pasan niños por este lugar. Macabro hallazgo en Kennedy, abandonaron un cuerpo y huyeron. En este video quedó registrado cómo llegan al barrio Carvajal en este vehículo. De él descienden 4 personas, abren el baúl y de ahí sacan una colchoneta de espuma, la cual utilizan para evitar que las cámaras capten el cuerpo, que bajan del baúl y tiran en esta zona industrial. Parquearon en una zona llena de pasto, se bajaron 2 personas, 2 mujeres, 2 hombres del carro. Sacaron el colchón y de ahí sacaron el cuerpo y lo dejaron al frente. Aproximadamente 1 minuto y medio les llevó a estas personas a abandonar el cuerpo, ocultarlo con la colchoneta y huir en medio de gritos. Según corroboramos con las autoridades, efectivamente atendieron el caso y la investigación la asumió el CTI de la Fiscalía, quienes informan que a la fecha no ha salido el dictamen de medicina legal, no se tiene identificada a la víctima y el hallazgo se encuentra en investigación. Preocupados por esto que sucedió aquí en el sector. Una persona amaneció muerta acá, sí, en este pedazo, y pues también porque por acá pasan muchos niños de noche. Los habitantes y trabajadores de la zona piden mayor presencia de las autoridades tras este macabro hallazgo.
Y escuchen esta historia porque producto de la delincuencia una mujer se encuentra en una complicada situación de salud luego de que los delincuentes le robaran su audífono medicado mientras transitaba en bicicleta. La delincuencia no tiene piedad. A una mujer le robaron su audífono medicado tras abordarla en manada e intimidarla con arma blanca en este punto de intersección de la ciclovía sobre la avenida Guayacanes y la avenida Ciudad de Cali. Ella normalmente utiliza la bicicleta para desplazarse del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Venía por la ciclorruta de oriente a occidente, vivimos muy cerca. Sobre las 8 de la noche, la soledad de este punto y la oscuridad fueron el escenario para que individuos se abalanzaran sobre la mujer de 48 años. Fueron dos sujetos de origen extranjero, la amenazaron con un arma, pues un cuchillo, un objeto cortopunzante. Y pues nada, uno se le llevó la bicicleta y el otro se le llevó su bolso con sus pertenencias. En segundos, aprovechando el temor, le arrebataron sus pertenencias, entre ellas un elemento indispensable para su salud y bienestar diario, su audífono medicado, avaluado en más de 3 millones de pesos. Ahora la batalla es para poder conseguirlo y así continuar con su proceso médico. Ella tiene una condición de pérdida de oído en la parte derecha, de prácticamente el 95%, por el cual le habían suministrado un audífono medicado que lleva un proceso más o menos de 1 año, y en el mes de noviembre se lo dieron. Afirman que aquí los hurtos son recurrentes, prácticamente con la misma modalidad. Esa noche unos usuarios de bicicletas que se acercaron hacia ella manifestaron que ya habían sido hurtados en esta misma zona. Por eso hacen un llamado urgente a las autoridades, pues tomar esta ruta para volver a su hogar se ha convertido en algo peligroso. En la incertidumbre y el dolor se encuentra una familia luego de que su pequeña de 13 años desapareciera en Santa Isabel. Un video de cámaras de seguridad que tan solo dura unos segundos es clave porque ese es precisamente el último rastro que tienen de ella. Es cerca a su hogar, se ve cómo camina, pero nunca regresó a su hogar. Por eso su familia hace un llamado a la ciudadanía ante cualquier pista, ante cualquier detalle que pueda ayudar a ubicarla. Hay rastros de que la vieron aquí en el barrio, allí por los lados de la Primera F. Nosotros vivimos aquí en Santa Isabel. Mi niña tiene pantalón negro, una blusita negra corta, chaqueta de jean azul con peluche blanco en la parte de los hombros, tiene un morral negro tipo bolso, zapatos negros de Hello Kitty. Y escuchen esto porque una persecución terminó en la captura de un hombre de 23 años, así como la recuperación de un taxi que previamente había sido hurtado por este individuo, según afirman las autoridades. La comunidad dio una alerta luego de que se diera el hurto, precisamente llegaron las autoridades, activaron un plan candado y lograron interceptar a este sujeto. Gracias al seguimiento de los uniformados, se logró ubicar este automóvil y capturar al presunto responsable, logrando la recuperación del vehículo. Es de anotar que este hombre cuenta con antecedentes judiciales por hurto. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente. Internacional. El presidente Donald Trump reconoció que se enfrenta a una difícil decisión sobre cómo proceder con Irán tras el fracaso de los esfuerzos diplomáticos. Hay máxima tensión en Oriente Medio. Natalia. Rafael, buenas noches. La Embajada de Estados Unidos pidió a su personal no esencial que abandone el país de Israel mientras haya vuelos disponibles. Otros gobiernos, como el de Reino Unido y China, también emitieron alertas similares. 2 personas murieron y al menos 37 resultaron heridas este viernes tras el descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán, Italia, que chocó contra un edificio y atropelló a varios peatones. El accidente ocurrió alrededor de las 4 de la tarde y según el alcalde de Milán, se investiga una posible indisposición del conductor, quien habría omitido la última parada antes del siniestro. Estaba caminando con mis amigos, me di la vuelta, vi la escena, escuché un estallido antes y luego mis amigos fueron allí a mirar. No tenía ganas y escuché que una persona estaba muerta y 4 o 5 heridas.
Escuché un fuerte estallido, estaba caminando con mis amigos. 5 sotto. Io ho sentito un forte botto, ero a piedi con i miei amici. La Fiscalía abrió una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió un cese inmediato al fuego entre Pakistán y Afganistán tras la escalada de violencia en la frontera. A través de su portavoz, expresó profunda preocupación por el impacto en la población civil y urgió resolver el conflicto por la vía diplomática. Puedo decirles que el secretario general está profundamente preocupado por la escalada de violencia que estamos observando entre ambos países y el impacto que esta violencia está teniendo en la población civil. Pide el cese inmediato de las hostilidades y reitera su llamado a las partes para que resuelvan cualquier diferencia mediante la diplomacia. Además, advirtió sobre las graves consecuencias humanitarias en Afganistán, donde millones dependen de ayuda internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no está entusiasmado con el desarrollo de las conversaciones con Irán tras el reciente encuentro en Ginebra. Señaló su frustración por la postura iraní y reiteró que no puede tener armas nucleares, aunque aclaró que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre un posible ataque. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de una toma de control amistosa de Cuba en medio de la crisis que atraviesa la isla y el aumento de la presión desde Washington. El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios. Como ustedes saben, no tienen dinero, no tienen nada en ese momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba. Un avión militar se salió de la pista en el Alto Bolivia y chocó contra varios vehículos. El aeropuerto fue cerrado y no hay reporte oficial de víctimas. La NASA anunció que la misión Artemisa III ya no aterrizará en la Luna como estaba planeado. En vez de eso, la nave volará en órbita alrededor de la Tierra para hacer pruebas técnicas y ensayar el acoplamiento con el módulo lunar. Ahora, el regreso de astronautas a la superficie lunar quedaría para la misión Artemisa IV, prevista para 2028. Hasta aquí City Noticias de las 8. No olvide ver nuestras noticias en la página web citytv.com.co o siguiendo el código QR que aparece en pantalla. No se desconecten de nuestras emisiones del fin de semana. Y mientras tanto los dejamos con más de Julián Daza. Buenas noches.